Muy buenas tardes, les saluda su profesor de Ciencias Sociales, Demóstenes Solano García. Vamos a realizar una clase virtual por la red social en la voluntad de apoyar este esfuerzo del Ministerio de Educación de que nuestros alumnos sigan estudiando de sus casas. Yo aprendo en casa y nosotros también te apoyamos de nuestra casa, y hoy día vamos a tratar el primer tema correspondiente al cuarto grado de educación secundaria del área de ciencias sociales del primer trimestre. El tema que nosotros vamos a tratar lo podemos ver acá, es conociendo el determinismo causal de los cambios. El tema en el área de ciencias sociales es el campo temático. En la competencia es construir interpretaciones históricas, que cada estudiante tenga su propia interpretación de la historia, y para ello vamos a reflexionar el día de hoy en el campo temático: la restauración monárquica, el Congreso de Viena, el regreso del absolutismo, las revoluciones liberales y su repercusión en el Perú y San Ignacio. Muy bien. Entonces, ese es el campo temático que vamos a tratar el día de hoy. Nuestro tema transversal es intercultural, y siempre vamos también a recordar nuestro compromiso con un proyecto que tenemos de escuelas saludables. Hoy más que nunca el proyecto Escuela Saludable cobra una importancia, ya que siempre en nuestro proyecto del Colegio Escuelas Saludables hemos puesto énfasis en la importancia del lavado de manos. Y cuanto más hoy ese tema de esta competencia también en el campo de las ciencias sociales gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y nuestra casa interactiva cobra una vital importancia hoy con la pandemia del coronavirus. Muy bien, vamos a enfocarnos en una reflexión sobre un conocimiento, un saber previo, un conocimiento ya que ustedes han adquirido, pero que lo vamos a recordar. La Revolución Francesa. Hay que enfocarnos en que en la Revolución Francesa tuvieron gran importancia tres conceptos fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para entender un poquito sobre la libertad, nuestra actual situación que hemos visto obligados por el estado de emergencia, que por la necesidad de combatir la pandemia, nuestras libertades se han visto restringidas. Entonces, la libertad, entendiéndolo como ausencia de todo obstáculo, como cualquier ser vivo en la selva, el león, el venado, el oso, son libres, pueden ir por cualquier lugar. Y nosotros en nuestro concepto de libertad podíamos ir a la calle, ir en nuestro vehículo, pero hoy hay restricción. Nuestra libertad, por la necesidad, se ha visto limitada. Hoy sabemos por qué, por una situación de emergencia. Pero la libertad, como la entendían las personas de comienzo de la edad contemporánea, significaba que ellos no tenían libertad de movimiento, libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de pensamiento, de difusión del pensamiento. Prácticamente no existían los derechos del hombre ciudadano, no se reconocían los derechos de la persona humana. Todas las personas eran súbditos de un rey, de un monarca despótico y absolutista. Entonces,
Los hombres de aquella época tenían un sueño de libertad. Ese era el sueño. Esa era la razón fundamental de su existencia, es romper las cadenas de la opresión, del autoritarismo, del despotismo, de la tiranía y ser libres. Ese sueño de libertad no solamente era un sueño de los hombres de los días previos a la Gran Revolución Francesa, era un sueño también de todos los pobladores de América, al margen que podían haber sido criollos, mestizos, indios o esclavos. En toda América había ese palpitar de ese sentimiento, ese anhelo de ser libres. De tal manera que la Revolución Francesa, que fue un movimiento político, social, económico, que se dio en Francia en el año 1789 y que trajo como consecuencia la caída de ese antiguo régimen de la monarquía absoluta, que representa todo lo que acabo de decir, la opresión y la tiranía, y su reemplazo por un régimen democrático y constitucional. Muy bien. Entonces, esa es la gran Revolución Francesa, ¿no? Derrocó a la monarquía absoluta y fue reemplazado por un sistema democrático, por un sistema republicano. La monarquía al final fue abolida, tuvo una etapa monárquica, pero fue abolida y fue reemplazado ya absolutamente por un sistema republicano, democrático, constitucional, basado en el principio de la soberanía popular. El Estado soy yo, decía ese rey Luis XIV. El monarca era el soberano, él era la ley. Pues ese concepto de una sola persona, la ley, pasó al pueblo. El pueblo es el soberano. Y las autoridades y todo poder emana del pueblo. Y los gobiernos son gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y los hombres tienen garantizados sus derechos en un documento importante que se llama Constitución. Ese fue el gran triunfo de la Revolución Francesa, que pasó por tres etapas: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. En esta imagen vemos pues uno de los aspectos, quizás de los aspectos dramáticos del tiempo que se llamó el gobierno del terror, dirigido por un caudillo llamado Robespierre, donde se ve las personas llevadas al cadalso, la guillotina, que era un invento de un francés llamado Guillotin. Ahí era la cuchilla nacional, donde se decapitaba a todos los enemigos de la revolución o los que eran acusados de contrarrevolucionarios. Ya sean culpables o inocentes, muchos cayeron ahí, ¿no? Fue una etapa un poco triste del gobierno de terror, que ustedes ya en tercer grado de educación secundaria seguramente lo han estudiado y que estamos solamente dando como una referencia para enlazarlo con los conocimientos que vamos a tratar el día de hoy. También vemos otra imagen donde se ve la diosa razón, ¿no? La revolución pasó al exceso que un movimiento jacobino, ateo, tomó el liderazgo y persiguió a las personas. Hubo persecución religiosa, ¿no?, por sus ideas. Medio contradictorio, pero esas cosas son las que se dieron en la Revolución Francesa. Y cayó Francia aún en el ateísmo, que le rindió el culto a la diosa razón, representada en una mujer prostituta. Muy bien. Hay muchos aspectos que podríamos hablar con respecto a la Revolución Francesa como tema de introducción a lo que queremos hablar. Bueno, como les dije, la etapa monárquica, la etapa republicana, la etapa imperial. La etapa imperial es la etapa final de la Revolución Francesa, que Napoleón y su imperio, y Napoleón llevó la revolución más allá de sus fronteras, pero quería tener un imperio, ser el amo de Europa, y entonces hizo guerras, muchas guerras con las principales monarquías y países europeos como Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia, y bueno, los derrotó, pero al final fue derrotado él, ¿no? Y su derrota final fue en Waterloo. Y con la derrota ya de Waterloo viene pues una etapa en la Revolución Francesa que se llama la etapa de la restauración, ¿no? En la etapa de la restauración
en la etapa de la restauración, es la etapa cuando se reúne el Congreso de Viena. Y con el Congreso de Viena se reúnen las principales potencias europeas para restablecer, en primer lugar, las fronteras, porque el imperio de Napoleón las había completamente cambiado, ¿no? De esa manera ya ellos, las potencias europeas se reúnen, pero a este fenómeno se llama la reacción absolutista. Y aquí vemos un aspecto importante para reflexionar, ¿no? Cuando vemos los cambios sociales, las revoluciones y los cambios que se dan a través de la historia, vemos procesos claros de una acción y una reacción. Una acción, una reacción, una contrarrevolución y así nuevamente otra acción revolucionaria. Y eso es lo que vamos a ver acá. Frente al gran movimiento revolucionario, una acción redentora, de libertaria, liberal de la gran revolución francesa, vino una etapa de restauración de la monarquía absoluta. Y entonces se combatió al movimiento liberal. Se restableció la monarquía en Francia, se eligió a Carlos X como monarca de Francia, se restauró también en España a Fernando VII después de la derrota de Napoleón, restauró brutalmente el absolutismo en España, y entonces el movimiento liberal fue perseguido y casi quedó en la clandestinidad. Pero enfocando desde un enfoque lógico, dialéctico, digamos, que era inevitable el cambio, ¿no? Ya hay cosas que el pueblo de Francia y los pueblos de Europa habían valorado muy bien, el sentido, la importancia del concepto de libertad. Entonces, este concepto de libertad va a provocar una gran reacción liberal, que se va a expresar en la revolución desde 1820, 1830 y 1848. En esta revolución de 1820, 1800 y 1848, donde la reacción conservadora, absolutista, va a ser completamente derrotada. Especialmente se ve con la revolución del general Felipe del Riego en España, exigiendo al rey Fernando VII que devuelva la constitución liberal que la había derogado. Y eso justo coincide, esa revolución del general del Riego, con el movimiento libertario en toda América Latina. En toda América Latina, en toda América dominada por el poder español, viene toda una oleada revolucionaria de buscar la libertad, la independencia de estos países. Cobra importancia para nosotros hoy en el marco del bicentenario de nuestra independencia nacional. Saber cómo ese sueño de libertad, esa utopía, ese ideal de sentirse libre del dominio español, ¿no?, fue influenciado por esta gran revolución francesa y por los grandes movimientos revolucionarios de las revoluciones que siguieron después a la reacción conservadora, como fueron las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Así que el sistema conservador absolutista fue derrotado en Europa y se consolidó al final los movimientos de libertad y se consagró incluso el derecho del sufragio universal, lo cual se logró en la revolución de 1848. Quiere decir que ya los movimientos conservadores absolutistas iban a ser ya liquidados totalmente en la Europa. Quizás se mantuvieron un poco tiempo después en Rusia y en Rusia mayormente, ¿no? No hablamos de Inglaterra, porque Inglaterra siempre fue un país que supo evolucionar mucho más antes que la Revolución Francesa, mediante su sistema de una monarquía constitucional, para de esa manera evitar esas revoluciones terribles y sangrientas que se dieron en Francia, ¿no? Y en nuestra América, la importancia de esta repercusión fue que justamente todo ello fue lo que inspiró los grandes movimientos en América del Sur, en el contexto que vivimos, ¿no?, de don Simón Bolívar, desde Caracas, la corriente libertadora del norte, San Martín, la corriente libertadora del sur, ¿no? En un discurso
Bolívar cita, en uno de sus discursos cita a la Europa liberal, porque él era liberal y partidario de la República, a tal punto que no consentía la idea ni siquiera de una monarquía constitucional. Sabemos que en el gran debate sobre la forma de gobierno para el Perú, San Martín rechazó totalmente la idea de una monarquía constitucional y fue partidario de un sistema republicano, democrático, a tal punto que San Martín, que no compartía esa idea, pero que pudo percibir que ese era el sentir de la mayoría de los próceres y precursores de nuestra independencia, decidió retirarse del Perú y dejarle el paso libre a don Simón Bolívar, quien terminó por consagrar en la forma más radical toda esa revolución liberal que se estaba dando en Europa, al lograr derrotar a los españoles en las batallas de Junín y Ayacucho, y que el Congreso del Perú definió ya, el Congreso de 1822, el sistema de Perú, nuestro sistema peruano, que es democrático, republicano, democrático y constitucional, donde nuestra república está organizada por el principio de la separación de poderes. En los slides que vamos a juntar a esta disertación, ustedes van a encontrar material para que puedan estudiarlo con tranquilidad y con detenimiento, porque van a tener una semana donde estos temas van a estar colgados en mi red, en mi Facebook, en mi grupo, tu profesor de Ciencias Sociales, para que no te atrases, estés al día de los temas que estamos tratando. Importante es ver cómo se da este proceso de acción y reacción, de cambio. Frente a una acción hay una reacción. Lo que decía el gran físico Newton, ¿no? No hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Todos los fenómenos históricos, todos los procesos históricos, nosotros vemos que siempre se puede ver causas, acontecimientos y efectos y consecuencias. Siempre vamos a ver esto y podemos nosotros manejarlo bien, y al analizar las fuentes de información que vamos a analizar, porque hay que consultar distintas fuentes, vamos a tratar de captar la forma de enfocar estos temas de muchos historiadores sobre cómo se dio estos procesos y la importancia que tienen, lo significativo de estos temas para nosotros. O sea, hay unas preguntas que podemos verlas acá en nuestro tema, ¿no? Preguntas que es importante que las veamos, ¿no? A ver, sobre los saberes previos, ¿qué causas motivaron la Revolución Francesa? ¿Qué cambios trajeron, ¿no? ¿Qué cambios trajeron para la sociedad en el orden político, económico, social, ¿no? Fue un cambio. Quien más se benefició, digamos, de esto fue, pues, el liberalismo económico, la burguesía. Y es la clase que va a dirigir justamente todo el proceso de las revoluciones liberales, desde la Revolución Francesa y las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, ¿no? Luego tenemos la pregunta que dice: ¿qué relación tuvo la Restauración con el antiguo régimen de Francia, ¿no? Era la relación porque eran las personas que tenían esa misma mentalidad conservadora, que querían mantener los privilegios de la sociedad feudal, de la monarquía absoluta, que eran, pues, enemigos que al pueblo, a las clases populares se les otorga derechos y se les conceda derechos. Y por eso se les considera a través de la historia como conservadores, porque buscaban conservar sus privilegios. La pregunta acá, otra pregunta que tenemos acá dice: ¿por qué hubo una reacción contrarrevolucionaria en Europa? ¿Por qué hubo una reacción contrarrevolucionaria en Europa? Por la derrota mayormente de Napoleón, ¿no? Quizás si Napoleón no hubiera sido tan ambicioso y no hubiera buscado, pues, crear un gran imperio y se hubiera puesto en grandes líos, se complicó varios líos, como por ejemplo cuando invadió España y provocó un movimiento en España contra él, su invasión a Rusia, que fue un desastre, que quiso someter a Rusia,
Si quizás sin esto, quizás los movimientos conservadores no hubieran podido intentar o restablecerse como un tiempo restableció y fue muy duro para el movimiento liberal, ¿no? ¿Por qué la reacción contrarrevolucionaria provocó nuevas revoluciones? Ya le hemos dicho, ¿no? Toda acción trae una reacción. Cuanto más se afirma algo, cuanto más un sistema se afirma, genera un problema de desgaste, ¿no? El poder y el poder mal empleado desgasta. Siempre hay un desgaste. Por más, nosotros lo podemos ver en las relaciones, en las políticas, en los gobernantes. Un gobernante quizás es como se dice, escobita nueva, barre bien, pero llega un momento en que ya cansas. Mucho más cuando estos reyes como Carlos X, como Luis Felipe de Orleán en Francia, buscaban quitarle, restringirle las libertades a los ciudadanos. Entonces, los pueblos que ya habían saboreado lo lindo, lo hermoso que es vivir en libertad, no iban a permitir pues que otra vez el despotismo se enseñoree de sus vidas. Y entonces vienen las oleadas revolucionarias. La revolución de 1830, el pueblo se amotina en Francia contra Carlos X, ¿no? Y el rey tiene que abdicar porque el pueblo formaba barricadas, ¿no? Eso podemos verlo. Y luego tenemos pues que luego viene la situación donde ya en la revolución de 1848 aparece las ideas socialistas de Carlos Marx y aparece ya la clase obrera porque ya ha avanzado el maquinismo, la revolución industrial. Entonces aparecen nuevos problemas y nuevas demandas sociales. La lucha por mejores condiciones de trabajo, aumento de salario, la gente pasaba hambre, la lucha por que las horas de trabajo sean menos, la lucha por las 8 horas diarias, el sufragio universal, y cuántas demandas que el pueblo tenía. Y entonces al final el rey no pudo atender todas estas demandas y tuvo que al final renunciar. Y entonces en Francia se convoca ya la Segunda República Francesa y van a elecciones y es elegido Napoleón III como primero presidente de Francia y después emperador de Francia. Bueno, entonces hay muchos detalles importantes que lo van a ver. Voy a acompañar a esta exposición algunos slides para que ustedes observen este tema ya en forma más detenida, y esto tampoco es límite para que usted investigue. Cualquier reflexión sobre este tema, ahí tenemos una imagen que quería mostrarles. Esa es la imagen que más claramente representa la revolución liberal, ¿no? Representada en una mujer valiente que representa la patria, ¿no? Que en una lleva la bandera de Francia y en otra un fusil, y el pueblo que sigue atrás, ¿no? Luchando por la libertad, y los caídos, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿Cuál era la palabra en el siglo XIX, a comienzos o hasta mediados del siglo XIX? ¿Cuál era la palabra, el concepto que más importante tenía la gente, lo que estaba en su corazón, lo que les impulsaba a luchar y morir, como los muertos que aparecen en esa imagen? Era el sueño de la libertad. Eso es lo que impulsó y hizo que haya un gran movimiento de revoluciones y de ejércitos que se formaron en América, en Europa, y que los hombres morían heroicamente por un ideal de ser libres. Así que a veces tenemos que perder la libertad quizás para que la podamos valorar. No creo que sería necesario, ¿no? Pero imagínense lo que es cuando la libertad, por alguna razón, esa libertad se va acortando, como en este caso, ¿no? Yo no puedo salir, mañana yo no puedo salir de mi casa, no soy completamente libre. Bueno, se entiende que nosotros estamos aceptando esa restricción porque hay un peligro, o sea, hay una amenaza global, el coronavirus. Y entonces el coronavirus, si salgo, yo puedo salir, claro, pero ¿qué pasa si yo salgo? ¿Qué pasa si yo no
no me sujeto a las normas del gobierno. Me puedo infectar y puedo morir. Entonces, nuestra libertad, nosotros somos conscientes, los peruanos, no solamente los peruanos, ¿no? Los ciudadanos de toda América, creo que de Europa también, de que hoy hay un problema de un enemigo invisible, pero un asesino implacable, que no mira condición social, sea rico, pobre, lo que seas, ¿no? Y puede venir a ti y matarte y destruirte. Y es invisible, peor, es un enemigo invisible, ¿no? Que puede estar en cualquier lugar. Entonces la mejor situación es quedarse en casa. Pero quedarse en casa no significa tampoco que al quedarnos en casa no podamos actuar o hacer algo o trabajar, ¿no? El avance de la ciencia y de la tecnología nos dan herramientas como es las técnicas de información, de comunicación, las TIC, el internet, las redes sociales en su conjunto, nos dan la oportunidad de interactuar, de poder comunicarnos y poder aprender. Así que los saludo a todos ustedes, mis queridos alumnos y alumnas de la institución San Ignacio Loyola, de este tema que estamos tratando sobre primero la reacción absolutista en Europa, que se expresa en la restauración y la santa alianza de los reyes para combatir las ideas liberales, y luego la reacción liberal, ¿no? Toda acción trae una reacción, la reacción liberal que luchan y derrotan a este movimiento conservador. Muy bien, así se mueve la historia. ¿Sí? Nosotros lo podemos percibir la historia, siempre vemos fuerzas que se enfrentan, a veces, hasta en guerras totales, como la Guerra Mundial, donde en una parte están los que quieren oprimir a la humanidad y los que quieren liberarse, ¿no? Los que quieren, ¿no? Siempre hay dos elementos que están en antagonismo, ¿no? Como le dijo Tupac Amaru al visitador español Areche, cuando le preguntaba quiénes eran sus cómplices, y le dijo: aquí solamente tú y yo, ¿no? Tú por oprimir a mi pueblo y yo por buscar liberarlo. Oye, eso fue la revolución liberal. Areche, ¿qué representa Areche? Areche representa la monarquía absoluta, la opresión, la tiranía, y Tupac Amaru representa en ese momento el sueño, la lucha, el sacrificio, hasta el martirio por la libertad. Eso es lo que siempre se daba en la historia, y al que Tupac Amaru murió, pero su sacrificio no fue en vano, porque después esa conciencia siempre se mantuvo y se consolidó en la batalla de Junín y Ayacucho, y nuestro país va a celebrar ya en pocos tiempos, ya ni meses, vamos a decir, ¿no? Porque estamos ya quizás ya entrando en 2019, vamos en 2021, vamos a celebrar el próximo año nuestros 200 años de que nosotros siempre decimos somos libres, seamos lo siempre. Muchas gracias y que Dios les bendiga.